a través de la primera epístola de Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10, y cuando lo tenga, si usted puede, por favor, ponerse sobre sus pies y responderme con un fuerte amén. Un fuerte amén. Amén. Bueno, entonces, primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Dice la palabra del Señor: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amado Padre, que tu santa y bendita palabra, Señor, haga su obra en nosotros el día de hoy. Que este pasaje que tú nos has dejado en la Escritura, Señor, tú nos ayudes a entenderlo, que tú me des a mí las palabras correctas para transmitirlo a mis hermanos, que me ayudes a ser sencillo, a ser claro, Señor, que también a cada uno de los que estemos aquí, Señor, tú nos confrontes. Padre, que si hay algún pecado que nosotros ignoramos, Señor, tú lo saques a luz el día de hoy a nosotros mismos, lo pongas delante de nuestros ojos, Señor, y no lo quites de nuestros ojos, Señor, hasta que no lo quitemos de nuestro corazón, hasta que no lo desarraiguemos de ahí donde se encuentra, Señor. Padre, todos aquí, Señor, los que estamos, tenemos esa necesidad. Señor, que tú en tu gracia nos permitas ver cuán pecaminosos somos, Señor, que tú en tu gracia y en tu sabiduría y conforme a tu voluntad nos permitas ver nuestro corazón, Señor, como un corazón necesitado de gracia. Y Padre, te pedimos que tú lo hagas el día de hoy, que los que están aquí sin Cristo, Señor, tú les pongas delante de ellos su pecado y los ayudes, Señor, a arrepentirse del pecado y poner su fe en el Señor Jesucristo. Los que están aquí, Señor, y creen que están en Cristo, pero en realidad no están, Señor, como tú lo sabes, Padre, que también los traigas a convicción de pecado y los traigas a reconocer que quizás han escuchado de Cristo, pero nunca lo han conocido, Señor. Y Padre, los que están aquí y no conocen a Cristo, los que están aquí, Señor, y que decimos que profesamos fe en Jesucristo, Padre, que tú nos ayudes a seguir dándole muerte al pecado y dando testimonio de ti, de tu santidad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Si nosotros fuésemos a analizar o si tuviésemos que describir la cultura en la que nosotros vivimos el día de hoy, una de las maneras en las que podríamos describirla o resumir la cultura en la que nos encontramos el día de hoy es que la cultura que nosotros vivimos es una cultura que nos hace pensar, o una cultura en la que nosotros aprendemos a ver las cosas o se nos describen las cosas mejor de lo que son. ¿A qué me refiero con esto? Que si nosotros vemos lo que nos rodea el día de hoy, casi todas las cosas que nos rodean tienen cierta propaganda detrás de ellos, tienen cierta propaganda que dicen ser buenas. Por ejemplo, si yo voy el día de hoy y prendo la televisión, una de las cosas que posiblemente me voy a encontrar es restaurantes anunciando su comida, anunciando sus mejores platillos, diciéndonos que son deliciosos, diciéndonos que no podemos vivir sin ellos. Pero muchas veces cuando nosotros vamos a los restaurantes, algo que nosotros vemos es que los mismos platillos deliciosos que vemos en la televisión, cuando los probamos,
ya no saben tan ricos. Es decir, la televisión nos dice, ven a tal restaurante y cómete tal cosa y saldrás satisfecho, te encantará cómo se siente en tu paladar. Vamos al restaurante y decimos, bueno, esto se miraba mejor de lo que en realidad sabe. Esto se miraba mejor en la televisión, realmente me lo vendieron muy caro para lo que realmente era. Pasa con las películas, usted ve un tráiler de una película, ve las escenas y la película se ve muy emocionante, va al cine y dice, esta porquería de película estaba mejor en tráiler que en la película. ¿Por qué? No era lo que nos vendieron, nos dijeron, es una gran película, no es lo que, cuando la vemos decimos, pues no estaba tan buena como decían. Nos pasa con las redes sociales. Si usted prende el Facebook, usted va a ver muchas personas y una de las cosas que parecen tener todas las personas es que todas están extremadamente felices. Los matrimonios en Facebook no pelean, es la mayor bendición para la mujer, el esposo es la mayor bendición, para el esposo, la esposa es la mayor bendición, los hijos son los mejores hijos. Uno ve el Facebook y dice, ¿cómo me encantaría vivir en esa realidad? Pero cuando conocemos las personas que presumen su vida en Facebook, nos damos cuenta que tienen igual o más problema que nosotros. ¿Por qué? Porque no todo lo que nos rodea es tan bueno como parece. No todo, ni los restaurantes son tan buenos como nos los venden, ni la vida de las redes sociales es tan buena como aparenta ser, ni ninguna de las cosas que nos rodean, los carros, las casas, nada de eso es tan bueno como parece. Ahora, usted preguntará, pastor, ¿y por qué está diciéndonos todo esto? Primero, entre paréntesis, no estoy diciendo que ir a comer a un restaurante sea pecado, que tener redes sociales sea pecado. Lo que estoy describiendo es algunos aspectos de nuestra cultura y la razón por la que las describo es porque en este texto que acabamos de leer el día de hoy, Juan nos describe la manera en la que las apariencias engañosas no solamente son una realidad de nuestra cultura, sino que también son una realidad dentro de la iglesia. Es decir, de la misma manera que cuando va a un restaurante esperando comer algo, ver algo delicioso que le dijeron, de la misma manera que se siente engañado cuando se da cuenta que se lo vendieron más caro de lo que realmente era, Juan dice, de esa misma manera, en la iglesia hay muchas personas que se les llama cristianos, pero no se les llama cristianos porque son verdaderos cristianos, sino porque se autopromueven como cristianos. Es decir, cuando los escucho, suenan como cristianos. Cuando los veo cantar, cantan como cristianos. Tienen una jerga, un lenguaje cristiano. Pero dice Juan, muchas veces hay que ver, a ver si las cosas sí son lo que parecen. No sé si alguna vez usted ha tratado de, cuando le dan un billete de $100, ver si ese billete es verdadero. Uno que hace, lo pone contra la luz. Y si le sale una carita a un lado, es verdadero. Uno lo pone contra la luz y dice, mira, este es verdadero porque lo puse contra la luz. Bueno, lo que va a hacer Juan aquí, ponernos a nosotros contra la luz. Nos va a poner contra la luz de la santidad de Dios. Y lo que Juan quiere que veamos es, vete a la luz de la santidad de Dios y verás tus imperfecciones, pero también verás si realmente lo que tú llamas cristianismo es un cristianismo que tú crees y vives, o si solamente eres una persona que se hace promoción y se autoproclama y se autopromociona como cristiano cuando en realidad no lo es porque no hay ninguna evidencia. Así que vamos a estar viendo esto el día de hoy, cómo luce un verdadero cristiano, y lo vamos a ver en dos partes. Y los encabezados realmente los tomé de los pasajes que acabamos de leer, en los versículos 5 al 7, vamos a ver si decimos que estamos en luz. ¿Cómo tiene que lucir nuestra vida si decimos que estamos en luz? En los versículos 8 al 10 vamos a ver si decimos que no hemos pecado, que se refleja en una persona que se niega a reconocer su pecado. Y me gustaría que notemos el versículo 5, donde Juan continúa describiendo el mensaje que le fue dado o el mensaje que recibió por parte del Señor Jesucristo cuando dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él.
Ahora, el hecho que Juan desde el versículo 5 comience describiéndonos el carácter de Dios es interesante porque si notamos, esta es la secuencia que Juan ha venido siguiendo en los pasajes que hemos visto hasta este punto. Si nosotros recordamos lo que vimos la semana pasada, una de las cosas que vimos fue la manera en la que Juan comenzó describiéndose a sí mismo como un testigo ocular que había conocido al Señor Jesucristo en carne y hueso, como el Hijo eterno de Dios que se hizo carne para traernos salvación. Juan comenzó describiéndonos hasta cierto punto lo que debemos creer acerca del Señor Jesucristo. Lo describió como el Dios eterno, el eterno Hijo de Dios que se hizo carne, vino y murió por nosotros. Nos lo describió como el Dios, Jesús como el hombre que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Nos describió la manera en la que reconocer a Jesús como nuestro Salvador lleva el fruto de tener comunión unos con otros. Si usted recuerda bien, a Juan le importan dos cosas en este pasaje que vimos la semana pasada. Le interesa que conozcamos al Jesús verdadero, al Jesús de las Escrituras, pero también le interesa que conociendo al Jesús de las Escrituras, dice, tengamos comunión unos con otros. Es decir, Juan nos ha dicho, si tú dices creer en Jesucristo, esa fe que tú dices tener es algo que se hará evidente con quién, en la comunión que debes tener con tus hermanos. Y esta es la secuencia de Juan. Juan dice, podemos decir algo, pero la pregunta es, ¿los que te rodean pueden dar testimonio de que verdaderamente eres un hijo de Dios? Tú puedes decir que conoces al Jesús verdadero, pero la pregunta es, ¿hay una evidencia en tu vida que otras personas pueden ver y dar testimonio de que efectivamente esa persona está dando el fruto de salvación? Eso es lo que nos ha mostrado Juan. Cualquiera puede decir, yo tengo fe, pero no cualquiera puede mostrar su fe por las obras. Cualquiera puede decir, yo conozco al Señor Jesucristo, pero no cualquiera, solamente un hijo de Dios puede dar un sello de autenticidad con su manera de vivir. Y si notamos, esto es lo que Juan continúa haciendo aquí. Me gustaría que notemos, si nosotros vamos por un segundo a los versículos 6, 8 y 10, hay una frase que se repite 3 veces en estos versículos que acabamos de leer y que es importante que la tengamos en mente mientras vamos estudiando este pasaje. Si vamos al versículo 6, 8 y 10, algo que vamos a notar es que todos estos versículos comienzan con la frase, si decimos. Juan está diciendo, cualquiera puede decir muchas cosas. Cualquiera puede decir lo que quiera acerca del Señor Jesucristo, pero la razón por la que comienza con estas frases, la razón por la que repite esta frase 3 veces, es porque lo que Juan quiere que veamos es, tú puedes decir que conoces a Cristo, pero vete a la luz de la santidad de Dios y dime si tus obras también dicen que conoces a Cristo. Es decir, es muy fácil hablar, es muy fácil hacer declaraciones que parecen piadosas, declaraciones que parecen maduras, pero Juan dice, no todo el que habla realmente lo es. No todo el que dice, el cristianismo no solamente se comprueba por lo que yo digo, sino también por lo que yo hago. Y fue lo que dijo Jesús también, Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pues en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tal cosa, en tu nombre hicimos otra cosa, y Jesús les dirá, aléjense de mí, que no los conocí, hacedores de maldad. Es decir, Jesús mismo reconoció, cuando se trata del cristianismo, es más fácil hablar que creer y obedecer. Es muy fácil hablar. El día de hoy, vuelvo y repito, tenemos acceso a tanta información, a tantas cosas, tenemos acceso a dar nuestras opiniones en tantas redes sociales que cualquiera dice, mira qué bien suena. Juan dice, ahorita no nos vamos a concentrar en cómo suenas, nos vamos a concentrar en cómo vives. Es importante creer las cosas correctas, dice Juan, sí, por eso les estoy explicando qué es el Evangelio.
Pero no solamente, un cristiano no solamente da fruto por lo que sale de su boca, sino que el fruto del cristiano, lo que sale de su boca, tiene que ir de acuerdo con lo que vive en el diario vivir. Y dice Juan, eso es lo que vamos a ver. Jesús mismo lo reconoció, Juan mismo lo reconoció, Pablo lo reconoció, le dijo a los corintios: examinaos a vosotros mismos, probaos para ver si estáis en la fe. Es decir, hay un gran peligro que mis declaraciones de fe estén huecas. La Biblia dice una vez: examinaos, véanse si están en la fe. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre. ¿Por qué dice tanto? Porque hay un gran peligro de que tú y yo hayamos hecho una declaración de fe que está hueca, que delante de Dios no sirve para nada, que a los hombres les impresiona, que a los hombres les llama la atención, les gusta cómo sonamos, disfrutan escucharnos cuando hablamos, pero hay un peligro que mientras los hombres dicen bravo, qué buen cristiano, Jesús dice: yo no te conozco. Hay un peligro de que los hombres nos conozcan por nuestra bonita manera de hablar y que Jesús diga: yo no los conozco. A ti te conoce el hombre, no yo. A ti te conocen los que te escucharon hablar, pero yo no. Así es que aléjate de mí, porque tú solamente, como dijo Jesús, de labios me alabas, pero tu corazón siempre estuvo lejos de mí. Así que es importante la doctrina, sí. Somos celosos de la doctrina, sí. Debemos ser celosos de las buenas obras que produce la doctrina, también. De nada sirve un celo por la doctrina correcta y vivir como si no conociésemos a Dios. De nada sirve conocer la doctrina correcta para después desobedecerla. Eso no tiene sentido. Y Juan aquí quiere que nos examinemos a la luz de Dios mismo. Notemos cómo comienza el texto. Dios es luz. Dice: y no hay ningunas tinieblas en él. Es interesante que Juan comience en este pasaje hablándonos de Dios. Él quiere que nos examinemos. Dice: si decimos tal cosa, bueno, vamos a probar si realmente han conocido a Dios. Pero ¿por qué comienza describiendo a Dios? ¿Por qué comienza describiendo el carácter santo de Dios? Bueno, porque el evangelio que nosotros creemos comienza con Dios. Si yo me voy a examinar, si voy a examinar mi vida, debo examinarlo a la luz del evangelio. ¿Y con quién comienza el evangelio? Bueno, el evangelio no comienza con mí. No comienza con lo que yo necesito, no comienza con lo que yo quiero. El evangelio no comienza siquiera con que yo soy un pecador, aunque eso es cierto, pero el evangelio comienza con Dios mismo y su carácter. La misma Biblia en Génesis 1, versículo 1, no comienza diciendo: en el principio el hombre fue creado. No, comienza diciendo: en el principio creó Dios. Comienza describiéndonos quién es el Dios de la Biblia. Por tanto, si el evangelio comienza con Dios, dice Juan, nosotros debemos comenzar examinándonos a nosotros mismos a la luz de Dios. ¿Por qué dice Juan Dios es luz? Bueno, nos está tratando de describir el carácter de Dios. Quiere que antes de examinarnos tengamos el peso, que tengamos un peso sobre nosotros, que no lo veamos a la ligera, sino que tengamos el peso de saber que nos vamos a examinar a la luz del Dios 3 veces santo de Isaías 6. Juan dice: examínate, pero primero recuerda quién es Dios. No te examines a la luz de un Dios que tú te imaginas. A la luz de un Dios que yo digo: es que yo creo que Dios es de tal manera. Dice Juan: no, examínate, examina tus obras, examina tu vida y examínalas a la luz del Dios 3 veces santo, que es puro, a la luz del Dios eterno, a la luz del Dios de Isaías capítulo 6, como digo, que ni aun los mismos ángeles que nunca han pecado lo pueden ver a la cara. Dice Juan: examínate a la luz de eso. Si nosotros le preguntásemos a Juan: Juan, ¿qué quiere decir que Dios es luz? Posiblemente nos respondería con un pasaje que está en el profeta Habacuc, en Habacuc capítulo 1, versículo 13. Y aunque la palabra luz no está ahí, quiero que tenga esto en mente, porque es a la luz de esto que nos vamos a examinar de aquí en adelante.
Habacuc capítulo 1, versículo 13. ¿Qué quiere decir? Que Dios es luz, perfecto en pureza, que Dios es santo, que Dios trasciende su creación, trasciende lo creado, que Dios está más allá de todo lo que aún imaginamos. Que en parte quiere decir esto: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dice Juan, examínate a la luz de un Dios que cuando está el pecado delante de él, ni siquiera lo puede ver. A un Dios que es tan puro que aún los mismos cielos, que aún las mismas cosas que él creó le son impuras. Examínate a la luz de ese Dios, dice Juan, y veremos si estás en la fe. Veremos si realmente has creído, si realmente estás con los que estás caminando conforme al Evangelio que dices haber creído. Veremos si realmente tienes como Padre al Dios eterno, creador de todas las cosas, al Dios eterno que no cabe ni un poco de tinieblas dentro de él. Es muy fácil, hermanos, nosotros engañarnos a nosotros mismos cuando nos examinamos. Es muy fácil yo ver la vida de otra persona que se dice cristiano y ver lo que comete pecados más escandalosos que yo y decir, Señor, como el fariseo de Lucas, Señor, te doy gracias que no soy como él. Es fácil hacer eso. Pero Juan dice, no hagas eso. Ve a Dios. Ve al Dios puro. Ve al Dios perfecto y dime si eres cristiano. No me interesa saber si tú eres más maduro o menos maduro que el vecino que está a tu lado, ni del hermano que está sentado a un lado tuyo. Me interesa saber si tú realmente conoces al Dios, al Dios que está sentado en el trono y que es puro, muy puro, que ni siquiera puede ver el pecado. Dice Juan, a la luz de él. ¿Quieres saber si eres cristiano? Vete a la luz de él. Entre paréntesis, esto es algo que muchas veces nosotros como cristianos no tenemos en cuenta su importancia. Decimos, no, que se examinen los que dudan. Bueno, Juan no dudaba de su salvación, yo creo, y se examinaba. Pablo no dudaba, yo creo, de su salvación, y en 2 de Corintios dice, o no saben que nosotros ya nos hemos probado a nosotros mismos. Pablo se examinaba, Juan se examinaba. Así que cuando vemos esto, la necesidad que nosotros tenemos es de examinarnos a la luz del Dios Santo que no tiene pecado, que no puede ver el pecado, que no tolera el pecado, del Dios perfecto, no a la luz del pecado de mi hermano. Porque a la luz del pecado de Benny Hinn, hermanos, yo soy una estrella. Todos nosotros somos una estrella porque no estamos robándole dinero a la gente, pero a la luz del Dios Santo podemos decir lo que dijo Isaías: ay de mí, soy un hombre de labios impuros, que mora en medio de un pueblo de labios impuros. A la luz de Hitler, a la luz de los terroristas, no, el Señor se llevó la lotería con nosotros. A la luz de él, no. Ay de mí. Es lo único que podemos decir. Ay de mí por cuanto yo sigo tolerando el pecado. Ay de mí por las palabras que han salido de mi boca, por los pensamientos que han pasado por mi mente, por las obras que yo he dicho, por el testimonio que yo he dado. Si nos vemos a la luz de Dios, vamos a decir, ay de mí. Si no es por su gracia, ya seríamos consumidos, como dice Lamentaciones. Así que Juan dice, examínate la luz de él, y notemos cómo después de decirnos, él es luz y no hay ninguna tiniebla en él, es decir, te estás examinando ante un Dios perfecto que no conoce el pecado, que no tolera el pecado. Dice en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con él, con el perfecto, con el que nunca ha pecado, con el que nunca ha fallado, con el que nunca ha transgredido su propia ley, si decimos que tenemos con él, comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice Juan, si tú dices que conoces a Dios, al Dios santo de la Biblia, al Dios que no tolera el pecado, si tú dices que tú tienes comunión con Él, que Él es tu Padre, que tú hablas con Él, que Él te conoce, que tú lo conoces a Él, dice, pero vives practicando el pecado, vives cómodo con el pecado, estás tranquilo con la relación que tú tienes con el pecado, dice Juan, mentimos, somos mentirosos. Nos engañamos a nosotros mismos. Si nosotros podemos tolerar el pecado, dice Juan, nosotros nos engañamos a nosotros mismos porque vamos en contra del carácter del Dios santo que decimos conocer. Si Dios es santo y yo practico el pecado
y yo digo que yo lo conozco, dice Juan, estás echando mentiras porque Dios no va a tolerar el pecado en su presencia. Dios no va a tolerar una práctica, una relación amorosa que nosotros tengamos como pecado, o nosotros tenemos relación con Dios y esa relación destruye el pecado, o nosotros tenemos relación con el pecado y Dios nos destruye a nosotros. No hay puntos medios. Lo que Juan está diciendo, el que dice que tiene relación con Dios tiene que probarlo. ¿Y cómo lo podemos probar, Juan? Mostrándonos que su relación con el pecado está rota. Si mi relación con Dios no ha afectado mi relación con el pecado, el Dios que yo conozco no es el de la Biblia. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo está tu relación con Dios? Y no que esa sea una mala pregunta, es una buena pregunta. Tenemos que preocuparnos por cómo estamos delante de Dios, pero una buena pregunta que nos ayuda a ver cómo está nuestra relación con Dios debería ser, ¿cómo está tu relación con el pecado? Porque si estás tranquilo con el pecado, entonces no estás tranquilo con Dios. Debería preguntarme, ¿cómo está mi relación con el pecado? ¿Lo estoy tolerando? ¿Lo estoy abrazando? ¿Estoy practicándolo? Ya no me es un peso, ya me acostumbré a él. Porque si ya te acostumbraste al pecado, porque si tu relación con el pecado está tranquila, si no te estás incómodo con el pecado, entonces tú no tienes una relación con el Dios de la Biblia. Tú te inventaste un Dios y tienes una relación con ese Dios, no con el Dios de la Biblia. Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él, Él no va a permitir que tengamos comunión tranquilamente con el pecado. Y si tenemos comunión tranquilamente con el pecado, es porque no tenemos comunión con el Dios verdadero, con el Dios santo que es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Así que mi pregunta para ti, la primera del día, ¿cómo está tu relación con el pecado? Porque si la relación que tú dices tener con el Dios verdadero no inquieta tu pecado, no está destruyendo la relación que antes tenías con el pecado, déjame decirte que tú no conoces a Dios. Una cosa que Dios no es un mal padre. Si Él te toma por hijo, Él va a hacer lo que tenga que hacer para que tú sueltes el pecado. Dios es un padre amoroso y a un padre amoroso no le tiembla la mano cuando tiene que castigar a sus hijos. Un padre que no ama a sus hijos no los castiga, no los disciplina, los deja que vivan en pecado. Y Dios no es un padre desamoroso, es un padre amoroso. Él nos castiga, Él nos pone la mano encima, dice Hebreos, para que participemos de su santidad. Así que, mi hermano, ¿cómo está tu relación con el pecado? ¿Estás incómodo con el pecado? ¿Estás tranquilo con el pecado? ¿Amas el pecado? ¿Ya te acostumbraste al pecado? Porque si eso es así, arrepiéntete y cree en Jesús, porque tú no has creído en Él. Estás perdido. Solamente una persona que no conoce a Cristo está tranquila con el pecado. Solamente una persona que no conoce al Señor Jesucristo huye de la luz para practicar su pecado sin que nadie lo moleste, sin que nadie lo incomode. Juan capítulo 3, versículo 19, dice el apóstol Juan, y escúchalo bien, porque si estamos tranquilos con el pecado, lejos de tener a Dios como Padre, estamos bajo la condenación de Dios. Juan 3, 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y quién es la luz? Jesucristo. ¿Y quién es luz? Dios es luz, Jesucristo es Dios, Jesucristo es Dios, dice, y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La pregunta no es, ¿de qué da testimonio mis labios solamente? No, ¿de qué dan testimonio tus obras? Las obras que tú haces son perversas. Son obras que deshonran a Dios. Estás viviendo en una vida de continuo pecado sin arrepentimiento. ¿Y qué quiere decir arrepentimiento? No es solamente que te duelan las consecuencias. Arrepentimiento es reconocer mi pecado y darle la espalda a mi pecado. Así que si estamos viviendo una vida en continuo pecado sin arrepentimiento, dice Juan, amas las tinieblas y estás bajo condenación. Y esta es la condenación, dice Juan, que la luz vino al mundo, hubo testimonio de la luz, lo vieron caminar, escucharon los milagros, escucharon los sermones de Jesús, dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús.
No se puede tener el árbol bueno y el fruto malo, ni el árbol malo y el fruto bueno, así que por el fruto se conoce al árbol. Mi pregunta otra vez, ¿de qué dan testimonio tus obras? No solamente de qué da testimonio tu lengua. La lengua de Satanás da un testimonio increíble. Él se muestra como una persona astuta que dice Pablo, se camuflajea, se pone un camuflaje de un ángel de luz. Uno puede escuchar a Satanás hipotéticamente hablando y pensar, wow, qué ser tan maduro. Y a veces el mérito que tienen muchos cristianos es que suenan bien, pero eso lo puede hacer el diablo también. Te quedan testimonio tus obras. Que es algo que tú estás haciendo, estás practicando el pecado. Y quiero ser claro en esto, yo no estoy diciendo que el cristiano ya no peca, porque si no, ninguno de nosotros fuese cristiano. Yo no estoy diciendo que el cristiano ya no peca, no, lo que estoy diciendo es un cristiano puede tropezar y caer, pero solamente un falso cristiano se quiere quedar tirado en el pecado. El cristiano puede tropezar, sí. ¿Qué tan duro? Durísimo. Pedro tropezó hasta el punto de negar a Jesús, pero la diferencia es, no se quedó ahí. Y no fue que Pedro tuvo mucha voluntad, no, es que Jesús vino por Pedro. Jesús restauró a Pedro. Mi pregunta para ti es, ¿estás tranquilo cuando caes en pecado? El falso cristiano se queda tranquilo en el pecado porque es lo que le gusta. El verdadero cristiano no tolera el pecado. ¿Podemos caer en pecado? Sí, en muchos tipos de pecado. Pero la diferencia es que nadie nos tiene que convencer de que caímos en pecado, porque eso ya lo hizo Dios. Cuando nosotros vemos a alguien que se dice cristiano, que está en pecado y justifica sus pecados, podemos saber, ese no es un cristiano. Veamos los ejemplos de la Biblia. Cuando David pecó contra Dios, que tomó a Betseba y básicamente la violó. Cuando David pecó, cuando mató al esposo de esta mujer, se me fue su nombre. Cuando David pecó y vino el profeta y lo confrontó, él no dijo, no, es que la culpa fue de ella porque se estaba bañando enfrente de mí. Es que la culpa fue de ella porque ¿por qué no tuvo cuidado? Yo soy hombre, soy débil, así que en mi debilidad, pues como todos somos pecadores, caí, pero la culpa no fue mía. No, dijo, contra ti, Señor, contra ti he pecado. ¿Excusas el pecado? Bueno, déjame decirte, es porque quieres vivir en el pecado. Alguien que no quiere vivir en el pecado no excusa el pecado, odia el pecado. Alguien dijo, una cosa es que el pecado todavía mora en mí, otra cosa es que yo more en el pecado. Una cosa es que el pecado, todavía yo tenga tentaciones, las tentaciones vengan, yo tenga que enfrentar tentaciones, otra cosa es que yo vaya corriendo detrás de las tentaciones. Y una muy distinta es que yo quiera vivir obedeciendo a las tentaciones. Por eso, observa tus obras. Ellas dan testimonio de quién eres. Ellas dan testimonio de que no somos tan maduros como sonamos y muchas veces ellas darán testimonio de que no eres un cristiano. Un verdadero cristiano no permanece en tinieblas. Un verdadero cristiano no ama el pecado. Un verdadero cristiano puede caer en pecado, pero sale del pecado. Si se revuelca en el pecado, no es un cristiano. Es muy simple para Juan. Aquí no hay gris. ¿Es o blanco o negro? No es, mira, es que pues pareciera que a veces es cristiano y a veces no. Dice Juan, no, si a veces es cristiano y a veces no, entonces no es cristiano. Es que es 99.9% cristiano. Dios diría, es 100% mi enemigo. Con 99.9% cristiano es 100% enemigo de Dios. Porque Dios no tiene medios hijos. O eres su hijo o eres su enemigo. No hay punto medio. Como ya mencioné, un falso cristiano, dice Juan, puede hablar. Dice, si decimos, puede dar testimonio con sus labios, un falso testimonio, pero un verdadero cristiano no solamente habla, actúa y se puede observar el fruto. Versículo 7. Ya nos dijo, si decimos que estamos en luz, pero andamos en tinieblas, somos mentirosos. Versículo 7, ahora nos dice qué hace un cristiano. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia
de todo pecado. Aquí podría sonar un poquito extraño, podríamos preguntarle a Juan, Juan, ¿qué tiene que ver la comunión unos con otros con andar en luz? Ya la semana pasada vimos, Juan dijo, les testifico acerca de Cristo para que tengan comunión con nosotros. Ya habló de la comunión y podríamos preguntarle, Juan, ¿y ahora qué tiene que ver la comunión aquí? ¿Qué tiene que ver el andar en luz con tener comunión unos con otros? Bueno, es algo muy práctico en realidad. ¿Por qué alguien que anda en luz tiene comunión con otros hermanos que conocen a Cristo? Porque la comunión unos con otros demanda, o la comunión unos con otros da evidencia en varios aspectos, en muchos aspectos, de que conocemos a Dios. Por ejemplo, si nosotros vamos a Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor. Entonces, ¿cómo yo sé que alguien anda en el fruto del Espíritu? Poniendo el amor, por ejemplo. Bueno, tiene comunión con sus hermanos. Tiene comunión con los hermanos. Si no tiene comunión con ellos, no los ama. Es que no puedo tener comunión con ellos porque son difíciles. Precisamente, ese es el fruto del Espíritu. Cuando tenemos comunión unos con otros, ¿qué va a pasar? Vamos a chocar, así es que ahí tenemos que practicar el amor. Y si practicamos el amor, perdonando a nuestros hermanos, damos testimonio de que estamos en luz. Cuando tenemos comunión unos con otros, vamos a chocar, vamos a tener problemas unos a otros y vamos a necesitar paciencia. Y alguien que practica la paciencia que proviene de Dios, anda en la luz. Así que, ¿por qué Juan dice, si tenemos comunión unos con otros, damos testimonio de que andamos en luz? Porque alguien que conoce a Dios, alguien que está caminando en el fruto del Espíritu, es alguien que va a dar ese fruto, va a dar evidencia de ese fruto cuando está caminando con sus hermanos. Así que, ¿qué quiere decir para todos aquellos que se aíslan de la iglesia, que se aíslan de sus hermanos, que no tienen interés? Y cuando digo se aíslan de la iglesia, no me estoy refiriendo a los que no vienen a la iglesia. Me estoy refiriendo a los que pueden venir a la iglesia, pero no tienen comunión con sus hermanos. Bueno, dice Juan, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Juan, pero ¿y los que no tienen comunión, que no les interesa la comunión? Dice Juan, no andan en luz. Es muy sencillo. Así que lo que Juan está haciendo, notemos que a diferencia de nosotros, Juan no describe la comunidad o la comunión que debemos tener unos con otros como el fruto de estar en una iglesia en la que somos muy compatibles con la gente que nos rodea. Juan no está diciendo si una iglesia o alguien que tiene comunión con sus hermanos, tiene comunión con ellos porque les gustan las mismas cosas. No, la base de nuestra comunión es que andamos en luz. La base de nuestra comunión es que todos le estamos dando muerte al pecado. La base de nuestra comunión no es que somos iguales, es que tenemos el mismo Salvador, y si compartimos el mismo Salvador, vamos a compartir la vida, y si compartimos la vida juntos, vamos a chocar, pero cuando choquemos y mi pecado salga a relucir, cuando mi pecado quiera atacar a mi hermano, yo le daré muerte, porque ando en luz y amo a mi hermano más que al pecado. Si vemos la relación que hay ahí, ¿qué tienen en común todos los cristianos que tienen comunión en la iglesia? Le dan muerte al pecado. ¿Qué tienen en común todos aquellos que no tienen comunión con sus hermanos, o a los que les llaman hermanos, no andan en la luz? Juan no está diciendo, mira, la comunión se va a poner bien bonita cuando la gente que te rodea sea bien madura. Que la inmadurez de nuestros hermanos es un obstáculo para la comunión muchas veces. Pero si nosotros tuviéramos a Juan aquí y le dijésemos, Juan, yo la verdad es que sí soy cristiano, pero es que yo no puedo tener comunión con la gente porque son muy difíciles. Juan no les gusta nada, de todo se quejan, de todo hacen problema, son personas desagradables. Juan diría, no, tú eres el difícil. Si tú no tienes comunión con tus hermanos, es que tú eres el difícil. Yo no estoy diciendo que aquí nada más hay un difícil, no, estoy diciendo que cada uno de los que estamos en esta iglesia, cada uno de los miembros, somos el mayor problema de la iglesia.
¿Sabes cuál es el mayor problema de Gracia Eterna? El pastor de Gracia Eterna. ¿Sabes cuál es el mayor problema de Gracia Eterna? Cada miembro de Gracia Eterna. ¿Y cuál es la orden? Dale muerte a tu pecado. Yo le doy muerte a mi pecado, tú le das muerte a tu pecado. Cuando choco con mis hermanos, ando en luz, perdonándolos, teniéndoles paciencia, pidiéndoles perdón. Cuando tú chocas con tu hermano, andas en luz, amándolo, perdonándolo, teniendo paciencia con él. Por eso, si cada vez que tú chocas con tus hermanos, la solución es decir, yo me aparto, no hay nada o hay pocas cosas que vayan en contra del Evangelio como eso. No, yo me aparto para no tener problemas. ¿Te apartas de quién? Porque si te apartas del pueblo de Dios, Dios dice, te apartas de mí también. Así que, ¿cómo sabemos que andamos en luz? Tenemos comunión los unos con los otros. Un falso cristiano no tiene que querer tener comunión. ¿Por qué? Porque en la comunión sabemos quién es uno y quién es el otro. En la comunión ustedes saben quién soy yo, conocen mis pecados, conocen mis faltas, conocen mis fallas. El Señor los tiene, les muestra lo imperfecto que soy yo. El Señor me muestra lo imperfecto que son ustedes y el Señor me dice, ahora perdona. Y Él dice, ahora perdona. ¿Por qué un falso creyente no quiere la comunión? Porque el pecado toma vida en la oscuridad, no en la luz de la comunión. El pecado toma el poder de una persona cuando se aísla. Muchas veces cuando vemos gente de la iglesia aislada, hacemos la pregunta incorrecta. Les preguntamos, ¿está todo bien? Cuando deberíamos preguntarles, oye, ¿qué está mal? Porque si no tienes comunión con la iglesia, algo está mal. No, está todo bien. Si estuviera bien, tendrías comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque eso es andar en luz, según Juan. Ahora, un paréntesis aquí. Yo no estoy diciendo que siempre la comunión va a ser posible. Hay ocasiones en las que es necesario alejarse. El día de hoy, y vale la pena mencionarlo por la situación que sucede en las iglesias bautistas, si hay un agresor, un violador, pues no vamos a tener comunión con él. Se ha puesto muy de moda defender a violadores desde el púlpito el día de hoy. Si hay gente que golpea a otras personas, no vamos a tener comunión con él, no vamos a poner en peligro la vida. Pero mayormente nosotros cortamos la comunión con personas que solamente no nos gusta una cosa pequeña de ellos. Y lo que Juan dice, eso es no andar en luz. ¿Quieres dar testimonio de que andas en luz? Tengamos comunión unos con otros. Dice Juan, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué tiene que ver eso aquí? Bueno, lo que Juan está explicando es andar en luz como Él está en luz, es tener comunión unos con otros. Vamos a chocar seguramente, pero cuando nosotros chocamos, cuando pasan todas las cosas negativas que pasan entre nosotros, debemos recordar, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Estamos en comunión con el pueblo de Dios, con la iglesia de Dios. Y algo que que Cristo ha prometido, Efesios 5, es que Él va a perfeccionar a su iglesia. Así que yo te animo, mi hermano, si tú tienes la tendencia a aislarte de tus hermanos, ten comunión con ellos. Pastor, pero voy a chocar. Jesús ha prometido perfeccionarnos. Dios ha prometido limpiar mis pecados cuando choco con ellos. Dios ha prometido, a causa de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ha prometido continuar perfeccionándome a mí y continuar perfeccionando a mis hermanos. Si chocas con algún hermano en la fe, pídele perdón. Y recuerda, Dios nos limpia a través de la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado, nos enseña a darle muerte al pecado. Si tu hermano peca contra ti, perdónalo sobre esta base, que Jesucristo ha muerto por sus pecados, incluidos los que cometen contra tuya. Así que esa es la base de nuestro compañerismo. No somos compañeros, no tenemos compañerismo porque nos gustan las mismas cosas. No, pueda que no nos gusten las mismas cosas. Pueda inclusive que vengamos de una cultura muy distinta. Tenemos compañerismo porque tenemos el mismo Salvador y tenemos la misma encomienda de darle muerte al pecado. ¿Sí? ¿Quieres dar testimonio de que andas en luz? Ten comunión con tus hermanos. Ten comunión con ellos, conócelos, preocúpate por sus vidas, permíteles que vean tu vida. Se va a poder observar tu pecado, pero ¿cuál es la novedad? Dios salvó pecadores. Dios salvó pecadores. Cuando tengamos eventos en la iglesia, hermanos, déjame dejarte esto claro. Cuando nosotros nos sentamos a planear eventos en la iglesia,
No nos sentamos a planear eventos en la iglesia porque pensamos que ustedes no tienen nada más que hacer. Mira, la gente está bien aburrida, vamos a planear una comida. O, no, mira, vamos a planear una comida porque la gente no tiene comida en su casa. No lo planeamos por eso. Lo hacemos porque queremos comunión. Porque Dios manda que tengamos comunión. Así que haz planes para estar en esos eventos. Cuando salimos de campamentos, planes. Cuando salimos a hacer algo juntos. Cuando tenemos actividades en la iglesia el martes, haz planes para estar con tus hermanos, para tener comunión con ellos. Haz planes para que puedas ver en tu vida cómo Dios puede obrar a través de su iglesia. Si dices que andas en luz, es que dices que quieres tener comunión los unos con los otros. Así que Juan aquí nos describe cómo luce a simple vista, de manera panorámica, un cristiano, que de hecho este es el tema que vamos a estar viendo por varias semanas, así que no es solamente hoy que veremos. Y Juan nos dice, si alguien dice que anda en luz pero anda en pecado, es mentiroso. Es la primera mentira que nos podemos echar. La primera mentira es decir, yo ando en luz pero practico el pecado. Juan pasa a la segunda mentira, versículos 8 al 9. Otra vez, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan retoma el tema del pecado. Ya nos ha dicho, si decimos que estamos en luz y pecamos, dice Juan, somos unos mentirosos que no conocen a Dios. Y ahora nos da la otra cara de la moneda. Porque hay quienes puedan decir, yo conozco a Dios, yo ando en luz y a escondidas andan en pecado. Dice, estos son unos mentirosos, pero la otra cara de la moneda es, hay quienes se atreven inclusive a negar que son pecadores. Al parecer, a las iglesias a las que Juan les escribe, se habían metido falsos maestros que decían que ellos eran personas que ya no pecaban. Eran los iluminados de Dios. Dios les mandaba señales, les mandaba sueños, les mandaba visiones y ellos decían, nosotros ya estamos en otro nivel. Cuando alguien les decía, mira, yo creo que te equivocaste en esto que hiciste, no, yo no, porque yo ya no peco. Suena ridículo, pero no es muy distinto a lo que hacemos muchas veces nosotros el día de hoy. Juan dice, si decimos que no pecamos, dice, la verdad no está en nosotros. Si decimos que no pecamos, dice, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Qué es engañarse a sí mismo? Convencerse a uno mismo que una mentira es verdad. A veces los mentirosos practican la mentira tanto que después es difícil convencerlos de que están mintiendo. No, yo no lo hice, yo no hice de tal cosa que se me acusa, y el que me acuse, el que diga que sí lo hice, aunque me muestre pruebas, yo no lo hice. ¿Por qué? Porque una característica del mentiroso es que se inventa una realidad que solamente existe en su mente, pero que no tiene nada que ver con la realidad en la que nos encontramos el día de hoy. Usted lo puede encontrar en los políticos, no voy a decir más, para no entrar en conflictos, pero eso es un mentiroso. El mentiroso se convence de que las cosas van bien y dice Juan, se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. El versículo 10 es más directo todavía. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él, a Dios mentiroso, y su palabra no está en nosotros. ¿Qué está diciendo Juan en todo esto? Lo que Juan está diciendo es una persona como los falsos maestros que dice que no peca, dice está haciendo a Dios mentiroso. Y no quiere decir que Dios se vuelve mentiroso cuando yo me pongo en contra de Él, cuando yo tengo una opinión distinta a Él. No, lo que Juan está diciendo, una persona que dice que no peca, que niega su pecado, se está haciendo a sí mismo más santo que Dios. Está diciendo, Dios, tú no tienes razón. Ahora aquí cualquiera puede decir, pastor, gracias a Dios que yo sé que yo peco. Así que yo no tengo ese problema, si quiere ahí déjela. Yo ya recibí lo que tenía que recibir, yo sé que yo peco, pero espérate un poquito. ¿Cómo reaccionas tú cuando alguien te confronta con el pecado? ¿Cómo reaccionamos
cuando alguien nos confronta con el pecado, porque muchas veces somos buenos para decir, soy el primero de los pecadores, pero ay de aquel que me trate como pecador. Soy el primero de los pecadores, el más pecador de todos, el que más necesita de gracia, pero ay de aquel que me exhorte con la palabra de Dios. Cuando hacemos eso, somos nada diferente a estos falsos maestros. ¿Cómo reaccionamos cuando se nos confronta con el pecado? ¿Cómo reaccionamos cuando se nos confronta con algún pecado que hemos cometido? Muchas veces somos buenos para negar el pecado. Si un hermano me confronta con el pecado, yo digo, pero tú no te acuerdas que tú hiciste algo similar. Como si eso quitara la realidad de mi pecado. Te confrontan con el pecado, pero tú no te acuerdas que tú también lo hiciste. Como que Dios dijera, no, tienes razón. Ya son dos, ya no hay problema, porque el otro también lo hizo. No. El que realmente quiere darle muerte al pecado, no le pone excusas al pecado. Así que cuando nosotros excusamos nuestro pecado, por las circunstancias, por cualquier cosa que nos rodea, por cualquier consecuencia que puede tener abandonar el pecado, estamos actuando como falsos maestros que viven en la mentira. Se puede decir de nosotros cuando excusamos el pecado, se puede decir de nosotros que su palabra no está en nosotros. A veces somos muy buenos para cantar, Señor, gracias porque salvaste a un vil pecador. Nos exhortan con las escrituras. Somos buenos para decir, Señor, sola escritura. Creemos que solamente la Biblia es tu palabra, que solamente ella tiene autoridad. Cuando la Biblia nos muestra un pecado, decimos, eso a mí no aplica. ¿De qué sirve la buena teología entonces? ¿De qué sirven las convicciones cuando ese es el caso? Si nosotros excusamos nuestros pecados, estamos actuando igual que estos falsos maestros. Un cristiano, una vez más digo, yo no estoy diciendo que al cristiano le da gusto que le digan el pecado, que lo exhorte, no, qué gusto, que gracias a Dios, que no, es incómodo, es muy incómodo, a mí no me gusta, pero reconozco, lo necesito. Necesitamos gente, no que nos digan lo que queremos escuchar, pero muchas veces gente que nos incomode con lo que no nos gusta escuchar. Había un padre de la iglesia que decía, los que son lisonjeros o los que me adulan, decía, me dan latigazos. Es decir, los que me felicitan por todo me dan un latigazo. ¿Por qué? Porque no me sirve para nada, me están haciendo daño. Yo no necesito gente que me adule, necesito gente que me corrija, que me enseñe a obedecer al Señor, que me exhorte cuando me ve en pecado. Necesito gente, tener comunión, no con los que les da gusto verme tal como estoy, sino con los que me aman tanto, que odian el pecado que yo practico y me corrigen con amor. Dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y la palabra de él no está en nosotros. ¿Por qué su palabra no está en nosotros? ¿Y por qué le hacemos a él mentiroso? Bueno, su palabra no está en nosotros porque la palabra sigue diciendo que nosotros pecamos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Así que la palabra sigue diciendo de nosotros que tenemos que luchar contra el pecado, y cuando nosotros nos abstenemos de luchar contra el pecado, entonces su palabra no está en nosotros, porque si estuviese, daría el fruto de una guerra contra el pecado. ¿Y por qué le hacemos a Dios mentiroso? Porque Dios, a través de su palabra, dice que nosotros todavía pecamos. Juan 16:8, Jesús, hablando del Espíritu Santo que vendría a morar en nosotros, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Sabes tú cuál es la evidencia de que el Espíritu Santo está en ti? Él te convenció de pecado. Él te ha dado convicción de pecado, y si el Espíritu Santo me da convicción de pecado, entonces yo no puedo poner ninguna excusa. Eso es la característica. A veces pensamos en el Espíritu Santo como alguien que nos consuela solamente cuando estamos tristes. Y el Espíritu Santo viene a consolar nuestras almas, recordándonos lo que Cristo hizo por nosotros. Sí, lo hace. La palabra de Dios nos consuela en medio del valle de sombra de muerte, como decía David en el Salmo 23. Sí, la palabra nos consuela, pero también nos inquieta, nos incomoda. De hecho, muchas veces el Espíritu Santo, antes de consolarte, te inquieta. Con temor a sonar un poco raro, el Espíritu Santo,
antes de confortarte, muchas veces te rompe. Él te rompe para que veas tu pecado, para que puedas estar convencido de tu pecado, nos convence del pecado, nos hace llorar con el pecado y después seca nuestras lágrimas recordándonos lo que Jesús hizo en el Calvario. ¿Cómo sabemos de la presencia del Espíritu en un lugar convence de pecado? Yo no tengo que convencer a nadie de pecado. Si tú necesitas, si tú excusas tu pecado, déjame decirte, posiblemente el Espíritu Santo no está ahí. ¿Por qué? Porque el pecado se hace evidente, el Espíritu Santo lo saca a luz y el Espíritu Santo nos consuela a través de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Esa es la condición de un falso cristiano. Se niega a reconocer su pecado, se niega a soltar su pecado. Pero ¿qué hace un verdadero cristiano? Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Notamos el contraste? El falso cristiano niega el pecado, niega la realidad del pecado. El cristiano verdadero confiesa. Habla el pecado, lo confiesa al Padre. Notemos el contraste tan claro. ¿Cuál es la promesa que Dios hace al que no confiesa su pecado, al que esconde su pecado? Ninguna promesa de salvación. Esconder el pecado, llevarlo a las tinieblas, esconderlo sin que confesarlo a Dios, sin soltarlo, es una manera de yo estar seguro que estoy camino hacia la destrucción. Proverbios 28:13, la primera parte dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Si tú escondes el pecado, si yo escondo el pecado, si no lo confieso, si no lo suelto, es porque estoy camino a la destrucción de mi alma. Estoy camino a la perdición. No hay promesa de salvación para el que lo excusa, para el que lo esconde, sino para el que lo confiesa. ¿Y cuál es la promesa? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. No solamente perdonarlos en el sentido de que dice, no hay ningún problema que por el pecado yo te perdono, no, sino que dice, y nos limpia. ¿Cómo yo sé que mis pecados son perdonados? Porque el Señor me está limpiando de ellos. Los está sacando de mi vida. Una vez más, ya no soy perfecto, pero ya no amo el pecado que antes amaba. Pregunta, hermano, ¿tú puedes ver eso en tu vida? Si tú ves de aquí a 10 años, 15, 20 años, yo no puedo ver más allá porque solo tengo 27, pero si ves 20 años desde que dices conocer a Cristo, ves un cambio en tu vida. Ves un odio por el pecado, ves una incomodidad con el pecado, porque si no es así, el Espíritu de Dios no está en nosotros. La mala noticia, hermanos, es que hasta que Cristo vuelva vamos a seguir pecando, vamos a batallar con el pecado, vamos a sufrir muchas veces las consecuencias del pecado, pero sobre todo, la peor noticia, vamos a seguir ofendiendo a Dios. Es una pésima noticia. La buena noticia, y que es la mejor noticia, que si hemos creído en Él y los confesamos, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La mala noticia es, el pecado todavía nos va a incomodar hasta que Cristo vuelva. La buena noticia, Dios no nos va a dejar así. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí hay algo interesante que me gustaría compartir para consolar nuestras almas, como pecadores que todavía batallan con el pecado, como hijos de Dios que todavía batallan con el pecado. El hecho que el texto diga que que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, podría ser hasta cierto sentido paradójico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de justicia y pecado, tendríamos que estar hablando de un castigo. Si yo peco, ¿qué es lo justo? Que Dios me castigue. Si alguien comete un crimen, ¿qué es lo justo? Que Dios lo castigue. Entonces, ¿por qué Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados? ¿Por qué es justo que Dios perdone mis pecados el día de hoy? Bueno, porque Dios en su justicia ha puesto mi pecado sobre Jesucristo, le ha cobrado el pecado a Jesús, lo ha azotado en mi lugar y es justo en su justicia. Dios no nos va a cobrar un pecado que ya le cobró a Jesucristo. Si tú has creído en Cristo, descansa en eso.
Dios no te va a cobrar un pecado que ya le cobró a Jesucristo. Dios no te va a mandar al infierno por un pecado por el que Cristo ya pagó en la cruz del Calvario. Descansa en eso, sigue dándole muerte al pecado, porque si realmente has creído en Jesucristo como tu Salvador, la evidencia es que Él te va a seguir limpiando. ¿Eres creyente? Consuélate en eso. Dios no te va a cobrar un pecado que ya le cobró a Jesucristo. Si alguna vez todos los pecados que cometiste, todas las cosas malas que hiciste, Dios no te las va a cobrar porque ya se las cobró a Jesucristo. Lo justo es que por la cruz de Cristo ahora nos perdone. Así que si tú alguna vez, si sigues luchando con pecados del pasado, mi hermano, descansa en eso y olvídate que un día estuviste fuera de Cristo. Pero si tú estás tranquilo en el pecado, deja de decir que estás en Cristo, porque no lo estás. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, notemos, confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Quieres misericordia? Confiesa tu pecado, arráncalo de tu corazón, confía solamente en Jesucristo como tu Salvador que tomó tu pecado. Estás aquí y no conoces a Cristo, arrepiéntete de tu pecado, confiesa tu pecado, pon tu fe en Jesucristo como el único Salvador que puede salvarte, que murió en tu lugar, y pasarás de muerte a vida. Jóvenes, arrepiéntanse de su pecado, crean en Jesucristo. Cualquiera que esté aquí, te llamas cristiano y vives practicando el pecado sin ningún tipo de arrepentimiento y sin ninguna intención de dejarlo, arrepiéntete y ven a Cristo y conócelo en verdad. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, gracias porque tú nos examinas y nos ayudas a examinarnos a la luz de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado sin testimonio de quién eres tú, sino que tú nos has dado tu palabra donde tú describes quiénes son tus hijos. Padre, y qué gran riqueza tenemos en Cristo, que Él murió por nuestros pecados, que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué gran riqueza, Señor, que no nos vas a cobrar aquellos pecados que cometimos y aún, Señor, con los que seguiremos fallando hasta que Cristo vuelva. Pero Padre, qué gran promesa que hasta que Cristo vuelva tú nos seguirás perfeccionando y no nos dejarás en nuestro pecado, Señor. Te pido por mis hermanos, te pido por mi vida, para que tú nos ayudes a que esta palabra retumbe en nuestras mentes toda esta semana, todos los días, Señor, y nosotros podamos realmente examinar aquellas áreas de nuestras vidas que no te honran y darle muerte al pecado, Señor. Te lo pedimos, y también por aquellos que están aquí sin Cristo, sálvalos, ten misericordia de ellos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús.